Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a dar paso, ¿cierto?, a la lectura del texto del día de hoy, Romanos 14 y 15, ¿cierto? Vamos a ver algunos pasajes de ellos. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe le permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Al que come de todo, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo, no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas ni bebidas, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirva a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. 15:1 en adelante. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó de sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunda aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Leída la porción bíblica, ¿cierto? Quiero comenzar diciendo que como iglesia, nuestra finalidad, nuestro objetivo es ser una iglesia que acoge. Y esto es sumamente difícil, esto no es un tema fácil. No es algo superficial. El ser una iglesia acogedora es algo que debe de remecer nuestros pilares, la forma más interna en la cual estamos actuando. Y esto es difícil, y más aún el texto que vamos a hablar el día de hoy. Es difícil porque muchos de nosotros llevamos años en lo que es el Evangelio, otros llevan meses, pero gran parte lleva años, un tiempo de badaje, un tiempo de crecimiento, de madurez. Y lo que es difícil es poder
sacar o cambiar conductas en nuestra vida independiente de los años que llevemos. Ahora, ¿qué es lo que nos va a motivar a nosotros a tener un cambio bíblico? ¿Qué es lo que nos va a motivar a nosotros a transformar nuestras vidas independientes si ya somos viejos en esto? Lo que nos va a motivar a algunos un cambio en su vida puede ser sus hijos, su esposa, el trabajo, el bienestar, en fin. Para nosotros, los hijos de Dios, lo que nos motiva a cambiar, lo que produce esta palanca, ¿cierto? Esta escena de una pala, ¿cierto? Sacando algo y produciendo la presión, el torque, la palanca esta, ¿cierto? Es el amor que tengamos hacia nuestro Padre por la obra redentora que Él hizo. Es el Evangelio el que va a transformar nuestras vidas. Es el Evangelio el que nos va a presionar, ¿cierto? El que nos va a mover a un cambio bíblico. Y muchas veces lo difícil de esto es que a través de los años, a través del tiempo, ¿cierto? El conocimiento pasa a ser parte de nuestra vida y muchas veces las cosas simples, las cosas empáticas, ¿cierto? O el otro, como lo vamos a ver el día de hoy, es difícil. Es difícil. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar, que su Espíritu Santo impacte nuestras vidas, sea que llevemos meses acá, o sea que ya seamos personas maduras en la fe. ¿Ya? Entonces, como dije, seguimos avanzando en esta serie sobre este tema de ser una iglesia acogedora, una iglesia, ¿cierto?, que muestra el amor de Cristo. Y como dije, esto es más allá de algo superficial. Es más allá que un saludo. Es algo que debe de impactar nuestras vidas, debe de impactarnos a nosotros en relación al Evangelio. Es el Evangelio que transforma cada área de nuestro ser. Entonces, ser una iglesia acogedora que muestra el amor de Cristo. Y en el avanzar hemos entendido que ser una iglesia acogedora es algo más profundo que solamente un buen saludo a aquellos que están llegando. Quizás visitándonos por primera vez, es más allá que ir, darle un abrazo o mostrar quizás empatía en ese momento. El ser una iglesia acogedora es aceptarnos, acogernos unos a otros como Cristo nos ha aceptado, como Cristo nos ha acogido. Esto nos lleva a mostrar ese mismo amor a otros. También hemos visto que el ser una iglesia acogedora es aceptarnos sin prejuicios desde el comienzo. O sea, este amor, esta aceptación que hemos recibido de Cristo, debemos mostrarla desde el comienzo sin prejuicios hacia otros. También hemos visto que el ser una iglesia que acoge es aceptarnos los unos a los otros a pesar de nuestras imperfecciones. Este, sin duda, es un desafío a aceptarnos tal cual somos. Y en este punto, el que seamos una iglesia acogedora habla de la autenticidad de la acogida. O sea, mostrarnos, ¿cierto?, empáticos a pesar de nuestras imperfecciones. También, el ser una iglesia que acoge es un llamado a la acción, a aceptarnos mutuamente. ¿Cómo qué? Como Cristo actuó en favor de nosotros. Él mostró amor, Él mostró aceptación hacia nuestras vidas. Y es eso, es ese evangelio, ¿cierto?, el que va a impactarnos a nosotros y debemos de proyectar este amor hacia otros. Ahora, en esta línea, veremos hoy cómo Pablo sigue estableciendo las bases de ser este tipo de iglesia. Veremos en los capítulos 14 y 15 de la carta de Pablo a los romanos, cómo él aborda este tema, cómo él habla, ¿cierto?, y da directrices de ser una iglesia acogedora. Y un poquito de contexto en estos capítulos 14 y 15. Pablo
Pablo aquí está abordando una diferencia. Pablo está abordando una disputa que había entre los hermanos en Roma. Esta disputa estaba relacionada entre dos bandos, o sea, habían dos bandos dentro de la iglesia. Por una parte, ¿cierto?, estaban los débiles en la fe, que como lo llama Pablo, y por otro lado estaban los fuertes en la fe. Ahora, el centro de estas discusiones era el tema de las leyes alimenticias, que se encontraban en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí, ¿cierto?, se incluían una serie de alimentos, una serie de animales impuros, los cuales no se podían comer. Entonces, habían hermanos en la iglesia de Roma que no estaban comiendo esta clase de alimentos, y habían otros que sí tenían esta libertad. De ahí estas diferencias entre los hermanos. O sea, habían hermanos que por temas quizás religiosos o trasfondo en el Antiguo Testamento no estaban ingiriendo algunos alimentos, pero habían otros que tenían la libertad de hacerlo. Y esto fue lo que comenzó a producir este roce, esta diferencia entre los hermanos de la iglesia de Roma. ¿Qué ocurría? Ocurría que estas leyes alimentarias tenían dos propósitos. Uno de ellos era mantener la identidad nacional de Israel, ¿cierto?, en medio de otras culturas poderosas, ¿cierto?, era mantener esta identidad. Y el otro propósito era resaltar la necesidad de purificación antes de acercarse a un Dios que sobre todas las cosas es santo. Entonces, este tema de los alimentos, de los animales, tenía estos dos propósitos. Un tema de identidad como pueblo de Israel, y por el otro lado tenía este tema de lo que es estar limpio, estar puro, antes de acercarme a la presencia de un Dios santo. Ahora, ¿qué hizo Cristo a todo esto? Cristo, Él vino, ¿cierto?, y cumplió con estas leyes. Y por ende, ahora no es necesario seguirlas de manera estricta. Entonces, en esta misma línea hay varias teorías sobre quiénes eran débiles y fuertes en la fe. Pero la prueba, ¿cierto?, abundante era creer que los débiles en la fe eran aquellos que seguían ligados a estas tradiciones alimenticias, mayoritariamente judíos. Por otro lado, los fuertes en la fe, los maduros, ¿cierto?, eran aquellos gentiles que no tenían inconvenientes en comer de todo. Entonces, Pablo, ¿qué está buscando? Pablo, lo que él busca es que ambos grupos de la iglesia se acepten el uno al otro. Eso es lo que Pablo quiere en esta porción de la Escritura, en este texto, ¿cierto? Que ambos bandos, que estas dos partes puedan aceptarse, ¿cierto?, el uno al otro. Pero Pablo presta un mayor cuidado, una mayor preocupación por la actitud de estos hermanos fuertes en la fe. Quizás porque ellos eran el grupo dominante de la iglesia. De ahí la frase al comienzo del capítulo 14, reciban al débil en la fe. Reciban al que es débil en la fe, dice Pablo. Ahora, cuando Pablo en este pasaje habla sobre fe, no se está refiriendo él a las creencias generales de estos hermanos, sino a las convicciones sobre lo que dicha fe les permite a estas personas hacer. No necesariamente hermanos inferiores a los otros. O sea, Pablo no está hablando que estos hermanos sean inferiores a los hermanos fuertes, sino, cuando habla de esta forma, es cuando habla de fe, ¿cierto? Reciban al que es débil en la fe, se refiere, ¿cierto?, a las convicciones de lo que
esta fe les permite a estas personas hacer. Lo que Pablo busca es que estos hermanos fuertes en la fe, maduros, ¿cierto?, hagan algo más que solo tolerar a regañadientes a otros hermanos. Y muchas veces ocurre eso, aceptamos a regañadientes o toleramos a regañadientes a otros hermanos, qué sé yo, por causas que vamos a ver más adelante. Entonces lo que Pablo quiere es que ellos hagan más que eso, que los acojan. Este verbo acoger, ¿cierto?, tiene la idea de recibir, tiene la idea en el original de aceptar dentro, ¿cierto?, de una sociedad, de una casa o de un círculo de amistad. O sea, ellos no deberían permitir que estas cuestiones discutibles dañasen la plena comunión del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo avanza, ¿cierto?, e insta a ambos grupos ¿a qué? A cambiar su actitud con respecto al otro. Los fuertes, en este caso, han de dejar de menospreciar a los débiles. Versículo 3. Incluso este verbo menospreciar, ¿cierto?, en el original es un poco más fuerte, llegando al punto de rechazar con desprecio. O sea, cuando Pablo les habla a los fuertes, a aquellos maduros en la fe, a aquellos quizá un poco más sabios de conocimiento, ¿cierto?, los llama a dejar de menospreciar a los débiles. Él en el original quiere decir dejar de rechazar con desprecio. Y es triste muchas veces escuchar a hermanos menospreciando a otros por cosas que hacen o que no hacen. Y muchas veces uno escucha, ¿cierto?, no solamente menospreciar, sino abiertamente rechazar con desprecio a alguien. Sin duda una pena el que haya estas actitudes dentro de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo me refiero. Entonces Pablo insta a estos hermanos a dejar esa actitud y Pablo nos insta a nosotros, ¿cierto?, a dejar cualquier actitud que se asemeje a esto. Cualquier actitud que vaya en línea a menospreciar a un hermano por lo que él hace, por lo que él deja de hacer en el contexto que estamos hablando, ¿cierto? Pablo nos invita a través del Evangelio a dejar esas actitudes, a rechazar con desprecio, porque sin duda esto no es agradable a Dios. Pero por otro lado, la actitud de aquellos hermanos débiles es también censurable. Ellos han de dejar de condenar a los creyentes fuertes. En el mismo versículo 3, capítulo 14, dejar de condenar a estos creyentes o hermanos fuertes. Acá Pablo está tocando una cuestión específica. Dios ha aceptado a este creyente fuerte. Él lo ha aceptado. ¿Cómo podemos rechazar de nuestra comunión a alguien a quien Dios ha aceptado? Esta es la razón teológica que Pablo usa para criticar la actitud de estos hermanos. Pablo es claro en decir la actitud errónea de estos hermanos débiles y lo desarrolla bastante en el capítulo 14 hasta el verso 22. Habla bastante él sobre estos hermanos débiles y cómo ellos están actuando en forma errónea. Entonces, una vez que Pablo, ¿cierto?, bacán, él aborda estas dos áreas, estos dos bandos, ¿cierto?
Una vez que se dirige a estas dos partes de la iglesia, él avanza en el capítulo 14, del 13 hasta el 23, él avanza centrándose en los fuertes en la fe. Y les dice, por un lado, ¿cierto?, que esta libertad que ellos tienen no la utilicen de un modo que produzca un perjuicio espiritual a sus hermanos. Esta idea la encontramos en el 13, en el 15, en el 20, en el 21. O sea, Pablo empapa estos textos, ¿cierto?, estos versículos, dando a entender que esta libertad que estos hermanos fuertes tienen no debe ser usada para producir perjuicio espiritual a sus hermanos. Y por otro lado, ¿cierto?, Pablo les dice que utilicen esta libertad conforme al amor para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, cómo Pablo abarca, cómo Pablo aborda este tema es maravilloso. Por un lado les dice, hey, no usen su libertad, ¿cierto?, para producir perjuicio espiritual a estos hermanos. Y por otro dice, usen esta libertad, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta mención a los hermanos más fuertes en la fe? Les dice esto porque ellos pueden llegar a ser de tropiezo para ellos. Les pide que no pongan tropiezos ni obstáculos en el camino de otro creyente. Lo que Pablo dice es claro, es clarísimo. Él dice, quienes se precian de ser fuertes en la fe, de tener una madurez mayor, un tiempo mayor, sabiduría mayor, que saben, ¿cierto?, que son maduros, han de ejercitar esta madurez en forma práctica y no solo teórica, haciendo todo lo posible por evitar la caída espiritual de un hermano. Entonces Pablo está diciendo, hey, ustedes que tienen una madurez, que tienen un tiempo, que están avanzando, que conocen esto, ¿cierto?, que no se quede en un tema teórico de conocimiento, sino que lo lleven a la práctica. Y esto significa hacer todo lo posible para evitar la caída espiritual de un hermano. Entonces Pablo llama graciosamente la atención de estos hermanos. Pablo concede que tienen razón en una cuestión esencial. Pablo les concede a estos hermanos fuertes que ellos tienen razón en un tema esencial. No hay nada impuro en sí mismo. Versículo 14. No hay nada impuro en sí mismo. Pero aunque estos hermanos fuertes en la fe conocen perfectamente la teoría, ellos han de hacer frente a lo práctico. Pablo les muestra que hay hermanos que han sido comprados con la sangre de Cristo, igual que ellos, que aún tienen algunas cosas que siguen arraigadas y que es probablemente imposible interiorizar inmediatamente esta nueva perspectiva que ellos ya habían abrazado. Había cosas que estos hermanos débiles aún no estaban convencidos, al menos no quizás emocional ni psicológicamente. Entonces Pablo les muestra esto. Hay hermanos que aún no conceden, que aún no abrazan a aquellos que ustedes ya han abrazado, aquellos que ustedes ya ponen en práctica, aquellos que ustedes creen profundamente. Hay hermanos que aún no han avanzado en esa área, pero que son hermanos que han sido comprados por la misma sangre que ustedes fueron comprados. Y quizás estos hermanos débiles no están quizás emocionados psicológicamente abrazando esto. Pablo les está diciendo, actúen con gracia. Porque con su actitud pueden producir la caída espiritual de una persona. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con estos hermanos fuertes. Ellos estaban produciendo la caída espiritual de sus hermanos. Su práctica estaba produciendo angustia. El versículo 15
con la actitud de estos hermanos, estaban produciendo angustia en el otro. Y el verbo lipeo, ¿cierto? Angustia es causar dolor. Causar dolor. O sea que esta actitud arrogante de los hermanos fuertes estaba causando dolor al otro. Ahora, ¿cómo era este causar dolor? ¿Cierto? Pablo en realidad no lo explica acá. Pablo no lo explica. Pero hay dos posibilidades por las cuales estos hermanos fuertes estaban causando dolor, estaban causando angustia hacia sus hermanos. La primera, ¿cierto?, es la presión de grupo que podían ejercer estos hermanos fuertes. Esto podía llevar a los débiles, en este caso, a comer algo que ellos seguían considerando inmundo. O sea, en la iglesia está el grupo, ¿cierto? Y siempre habían 2 o 3 que quizás tenían un poquito más de participación, un poquito más activo, y con su dicho, con su actuar, ejercía una presión de grupo que podía llevar a que estos hermanos débiles en la fe cedieran y comieran. Esto podía violar la conciencia de ellos, porque estarían haciendo algo de lo cual no estaban convencidos. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 23 que todo lo que hagamos debe ser por convicción. Les ha pasado, ¿cierto?, que están en un grupo y hay 2 o 3 o 4 o 5 que son los que las llevan, ¿cierto? Y hablan, argumentan, en fin. Y ese argumentar, ese hablar, acarrea al grupo, ¿cierto?, a tomar decisiones que muchas veces uno no está convencido de hacerlas. Quizás esa es una de las figuras por las cuales estos hermanos, ¿cierto?, estaban causando dolor y angustia en el otro. Pasaban a llevar la convicción de estos hermanos. Y la segunda forma en que podían ejercer este dolor, esta angustia, que estos hermanos fuertes, ¿cierto?, podían estar siendo de tropiezo y causando dolores, es a través de alardear de su libertad. Ellos podían ofender con su alarde desmedido a tal punto que la fe de estos hermanos débiles se apagase, perdiera brillo. Estos hermanos fuertes en la fe no estaban siendo movidos por el amor. Cristo había dado su vida por estos débiles. Y ellos, los fuertes, no estaban dispuestos ni siquiera a dejar ciertas cosas, como lo era algún tipo de comida. Cuando estudiaba y repasaba el material y buscaba material, el Señor me hablaba fuertemente cómo muchas veces alardeamos de nuestra libertad, nos burlamos a veces, nos reímos. Que el Señor nos ayude a ser empáticos en esa línea. Estos hermanos fuertes no se equivocan al pensar que tienen esta libertad. Su error consiste en utilizar esa libertad sin considerar los efectos que puede tener sobre sus hermanos más débiles, personas por las que Cristo murió. Los hermanos fuertes en la fe necesitan una reordenación de sus prioridades, en las que los valores del reino tengan preferencia sobre los intereses egoístas de ellos. Es por eso que Pablo avanza, ¿cierto?, y les recuerda que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, como dice el versículo 17, sino en ¿qué? En justicia, en paz y en alegría en el Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de justicia, Pablo está hablando, ¿cierto?, de la conducta que agrada a Dios.
Cuando Pablo está hablando de la paz, tiene que ver con la armonía horizontal que los creyentes deben de manifestar. Cuando esto ocurre, cuando está la justicia, la conducta mía que agrada a Dios, cuando está la paz, ¿cierto? Esta armonía que debo de tener hacia mis hermanos, se produce esta bendición, ¿cierto? Que genera alegría. ¿Les pasa que muchas veces hay personas con las que uno se reúne, ¿cierto? En nuestra iglesia y que genere esa alegría, esa cosa rica, esa vamos en el Señor, ¿cierto? Animándonos, conversando. Pero hay otras personas que al reunirse y conversar uno logra ver esta falta de paz, esta falta de armonía horizontal de la cual habla y que da como resultado una falta de alegría en el espíritu. Que el Señor nos ayude a poder ver esto en nosotros, no en el otro, sino en nosotros. Que el Señor nos ayude, que el reino de Dios consiste en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. La justicia, que sea nuestra conducta, que sea agradable a Dios hacia otros. Esta paz, que es algo tan importante, ¿cierto? Esta armonía horizontal que tenemos, para que nos dé como consecuencia la alegría en el Espíritu Santo. Yo los invito a que podamos reflexionar sobre nuestra actitud. Cuando estamos en grupo conversando con otros hermanos, ¿qué producimos? ¿Qué estamos ejerciendo? ¿Presión, burla, falta de alegría? Porque sin duda el ser una iglesia acogedora tiene que partir de la base de nosotros mismos. No sacamos nada con que llegue alguien, ¿cierto? Y nosotros la abracemos y le bailemos. No, tiene que ser algo que esté en nosotros, arraigado en nosotros. Y tenemos que partir con nosotros mismos. ¿De qué me sirve que llegue alguien y yo los salude afectuosamente y le muestre el amor de Cristo? Si con ustedes yo soy áspero, me burlo, critico constantemente por lo que ustedes hacen o dejan de hacer. Que el Señor nos ayude, porque Él nos mueve a que seamos una iglesia acogedora. Pablo está hablando del amor al otro. En los versículos 22 y 23 saca conclusiones, ¿cierto?, para los creyentes fuertes y para los creyentes débiles. Pablo insta a los fuertes en la fe en el versículo 22, ¿a qué? Mire qué interesante esto. Pablo en el versículo 22 insta a estos hermanos fuertes a guardarse para sí sus convicciones sobre cuestiones que son controvertidas. Bacano, ¿no? Bacán como Pablo le habla a su iglesia. Guárdense para sí sus convicciones sobre cuestiones que son controvertidas. Él les dice que no hay necesidad que anden hablando sus puntos de vista con bombos y platillos, o que estén constantemente intentando convencer a sus hermanos de lo acertadas que son sus opiniones. Para los creyentes fuertes, Pablo quiere que ellos disfruten su libertad con la clara conciencia de ser movidos por el amor y la preocupación por la edificación de la comunidad. ¿Acaso no es esa nuestra finalidad? La preocupación, la edificación de nuestra comunidad, el cuerpo de Cristo. ¿Acaso no estamos apuntando hacia allá? ¿Acaso no queremos ser una iglesia que acoge al que viene? Bueno, aquí Pablo nos está dando directrices claras de cómo actuar. Disfruta tu libertad, pero con la clara conciencia de que debemos ser movidos por el amor y la preocupación de la edificación de la comunidad. Eso es en el versículo 22. Y en el versículo 23
Pablo les dice, ¿cierto?, a los creyentes débiles que aunque no sea pecado, en este caso, comer ciertos alimentos, si todavía hay dudas en hacerlo, que no lo hagan. Que no comas, le dice Pablo. Aunque no es erróneo hacerlo, sí lo es violar la propia conciencia. Porque si un creyente débil se viera forzado a actuar de cierta manera, no lo estaría haciendo con fe, porque no estaría movido por una sincera convicción. Pablo dice, y todo lo que no se hace por convicción, o sea, por fe, es pecado. Todo lo que no se hace por convicción, lo que no se hace por fe es pecado, dice. Ahí ahora hablando de fe del modo que lo hizo anteriormente. O sea, esto es la convicción de que la propia fe le permite llevar a cabo una cierta actividad. Pablo sabía de esto. Él sabía que incluso quienes en teoría estaban de acuerdo con algunas cosas, tenían dificultades para descartar algunas de ellas, que formaban parte integral de su cultura, de su religiosidad, ¿cierto? Pablo sabía que nunca es fácil echarlas por la borda, por más persuasivos que fueran los argumentos. Por su trasfondo, Pablo conocía muy bien las tradiciones judías. Él comprendía perfectamente a aquellos hermanos y sabía lo difícil que era abandonar algunas prácticas de la noche a la mañana. Es por ello que el apóstol quiere que otros cristianos, hermanos de ellos, les den un respiro. ¿Y acaso no es eso lo que muchos de nosotros necesitamos? Que otros hermanos nos den un respiro, que quizás no es pecado, pero a veces hay áreas que a algunos nos complican. Hay áreas quizás que no hemos abrazado completamente. Pablo conocía muy bien esto. Y quizás eso es lo que nos falta a nosotros. Saber el trasfondo de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en esta línea a ser empático, a actuar con gracia. Ahora, en este punto de tradiciones, ¿cierto? Naturalmente la tradición no puede ser nunca una excusa para el pecado. Las tradiciones no pueden ser nunca una excusa para el pecado. Eso hay que dejarlo claro y definido. Nunca la tradición puede ser una excusa para el pecado. Y Pablo pide sin complejos que aquellos nuevos convertidos que se alejen de cualquier tipo de tradición que sea contraria a la voluntad revelada de Dios. Sin embargo, hay algunas actitudes que no son claramente pecaminosas. Y cuando este es el caso, Pablo nos anima a adoptar un acercamiento prudente y cariñoso. ¡Wow! Que el Señor nos ayude como iglesia. Esto, hermanos, es el camino para ser una iglesia que acoge. Esto no es algo superficial, como lo he dicho. No es tener un buen saludo. Es un cambio en nuestra manera de relacionarnos y mostrar el amor de Dios a otros. No solo a los que vienen llegando, sino a todos por igual. Porque si no hay un cambio profundo y real en nuestras vidas, vamos a ser acogedores con aquellos que vienen llegando. Pero una vez que ellos hayan avanzado, se encontrarán con la misma actitud dura y áspera de parte nuestra. Lutero, que algo sabía él, ¿cierto?
él hablando de la libertad del cristiano, él dice, el hombre cristiano es señor de todo y no se somete a nadie. Sin embargo, es al mismo tiempo siervo de todos y a todos debe honra. Entonces, ya para ir terminando, ¿cierto? Y no aburrirlos más, y englobando, ¿cierto? Esto, en la iglesia podríamos decir que habían dos grupos de mentalidades, dos tipos de soluciones falsas. Por un lado, estaban los estrechos de mente, ¿cierto? Y por otro lado, los abiertos de mente. La primera solución falsa es que la mentalidad estrecha, ¿cierto? Es una mentalidad problemática y que causa conflictos en la iglesia. La mentalidad estrecha o intolerancia, ¿cierto? Se refiere a la incapacidad para aceptar, para comprender o tolerar puntos de vista, creencias, culturas o perspectivas diferentes a las propias. Cuando las personas no están dispuestas a considerar otras perspectivas o a aceptar la diversidad, en este caso, se crean barreras para la convivencia. Y por otro lado, está quizá la segunda solución falsa, que es tener una mentalidad abierta. Esta se ve como la solución para resolver los conflictos y promover la tolerancia. Este pensamiento dice que si nadie afirma tener la verdad absoluta, habrá paz y armonía. Es un enfoque flexible que fomenta la inclusión, que fomenta el respeto y la diversidad. El problema de esta manera de pensar es que, aunque es una cualidad deseable, puede llevar a situaciones en las que se acepten, sin filtros, todas las ideas y creencias, incluso aquellas que pueden ser perjudiciales para la iglesia. Entonces, ante estas dos posturas, ¿cierto? Pablo entrega la solución al problema. Esta solución es aceptar al débil. Esta solución implica hacer evaluaciones negativas, sí, pero de manera respetuosa, de manera amorosa, con gracia, teniendo en cuenta cómo Cristo nos trató a nosotros. El llamado de Pablo es hacer ajustes en la vida para establecer relaciones profundas con aquellos que son diferentes, teniendo como base, ¿qué cosa? Teniendo como base la aceptación y el acogimiento que hemos recibido de parte de Dios. Un amor a pesar de nuestras pifias, un amor a pesar de nuestra maldad, un amor que sobrepasa nuestros méritos. Es ese amor vivido en forma práctica y no solo teórico el camino a ser una iglesia acogedora. Es por eso que decía yo al comienzo que esto es muy difícil, porque llega un punto en que el conocimiento, ¿cierto?, como que nos bloquea, nos impide actuar en forma práctica. Y es por eso que decía, lo único que va a cambiar nuestra vida, ¿cierto?, es el amor profundo que le tengamos a nuestro Dios. Esa es la palanca, ese es el torque. Y para terminar, algunas preguntas de aplicación ya para nuestra vida. Creo que el texto mismo ha hablado como lo hizo en mi vida. O sea, el texto por sí solo habla, el texto por sí solo nos confronta, y yo oro al Señor para que no haya ningún tipo de distractor en nuestra vida, como poner algo antes de, es Dios hablando, ¿cierto?, a través de su palabra. Yo mismo, ¿cierto?, me considero alguien que es acogedor, pero cuando la palabra me hablaba, me impactaba, decía, ayuda, no, o sea, Señor, perdóname porque, claro, es más de algo esto, he caído, ¿cierto? Entonces, algunas preguntas de aplicación a nuestras vidas. ¿Estamos menospreciando a nuestros hermanos
O más aún, ¿hemos llegado en algún minuto a rechazar con desprecio a otros por pensar diferentes? ¿Somos conscientes que estas actitudes van en contra de ser una iglesia que acoge a los demás y que a su vez causa división en la iglesia? ¿Somos conscientes que hay hermanos que no abrazan inmediatamente verdades que nosotros ya hemos abrazado? Al menos no emocional y psicológicamente. ¿Estamos acogiendo de manera bíblica a aquellos que están llegando? ¿Somos conscientes que quizás con nuestra presión de grupo o quizás alardeando desmedidamente de nuestras convicciones estamos trayendo angustia y dolor a otro? ¿Estamos viendo estas actitudes como algo que va en contra de ser una iglesia acogedora? ¿Estamos en forma práctica viviendo el reino de Dios, como lo dice Pablo, en justicia, en paz, en alegría en el Espíritu? ¿Estamos haciendo el ejercicio de analizar nuestras reuniones con otros y ver estos aspectos presentes? Hay paz, hay alegría, hay paz horizontal, armonía en ellas. ¿Estamos siendo sabios y guardando nuestras convicciones en cuestiones que son controvertidas, siendo movidos por el amor y edificación de la comunidad? Que el Señor nos ayude. Y quizás otra aplicación y una última aplicación que creo que es necesario, ¿cierto? Es el tema de ser una iglesia que acoge, ¿cierto?, a las neurodivergencias. ¿Qué son estas neurodivergencias? Las neurodivergencias se refiere a esta variabilidad, ¿cierto?, natural en el funcionamiento del cerebro, ¿cierto?, el sistema nervioso. Esto significa que no todos los cerebros funcionan de la misma manera. Y esto se puede manifestar en forma cómo las personas procesan la información, cómo las personas se relacionan con otros y experimentan el mundo. Estos pueden incluir las condiciones como el trastorno del espectro autista, ¿cierto? TEA, el trastorno por déficit atencional e hiperactividad, la dislexia, ¿cierto?, entre muchas otras. Ahora, considerando esta diversidad en el funcionamiento, ¿cierto?, es esencial reflexionar sobre la acogida, sobre la inclusión en nuestras iglesias. ¿Cómo estamos actuando ante esta realidad? Sin duda, hermanos míos, la empatía y la comprensión hacia aquellos que pueden experimentar el mundo de manera diferente es sumamente importante. Esto significa no solo dar la bienvenida a personas neurodivergentes, sino también crear un entorno donde se sientan valoradas y comprendidas. Y en este punto me pasa algo que, bueno, padre de un chico que tiene TEA, ¿cierto? Tengo la experiencia en mi propio hogar y cómo esto ha sido un tema que ha requerido tener mucha empatía, gracia, equilibrio, ¿cierto? Paciencia y paciencia. Pero me pasa algo. Quizás no sé si es un tema mío que quería compartirlos. Muchas veces con personas neurodivergentes, ¿cierto? Chicos de edad, quizás nuestra perspectiva es otra, ¿ya? Quizás más acogida, más entendimiento, más empatía, ¿cierto? Pero me preguntaba, me decía yo, flaco, me decía, piensa,
¿Qué pasa con aquellos adultos que tienen estas condiciones? Porque es complejo. Y ser una iglesia acogedora involucra también esta área. Porque sabemos que estas personas, muchos de ellos, tienen intereses restringidos, están ahí. Muchos a veces tienen inconveniente en filtrar algunas cosas. ¿Cómo estamos acercándonos a ellos? ¿O es más fácil con los niños? ¿O no es más fácil con los niños? ¿Cómo estamos con los adultos? ¿Los estamos involucrando? ¿Estamos abriendo espacios? ¿Estamos siendo acogedores? ¿O no? ¿Sabes qué más? Que este loco no pasa nada, o esta loca no pasa nada. Es un tema que hay que ver como iglesia. Cómo nos estamos acercando a las personas adultas. Cómo nos estamos acercando a los chicos. Que el Señor nos ayude. Somos una iglesia que quiere ser acogedora, que muestre el amor de Cristo. Y la clave para ello es recordarnos que en el cuerpo de Cristo, que en la iglesia, hay diversidad. Que somos, como dice el pastor, un bando, ¿cierto?, de pecadores que reconocemos que esos somos. Y que queremos vivir una vida de gratitud a Dios por la mayor obra de amor por todos, ¿cierto? Mostrar esa gratitud a otros. Fue Dios, ¿cierto?, quien envió a su Hijo, quien envió a nuestro Salvador a morir por nuestras rebeliones. A través de su obra redentora nos hizo partícipe de un pueblo. Y que ese amor que fue derramado en nosotros debemos mostrarlo tanto a quienes vienen llegando como a quienes ya estamos acá. Ser acogedores no es solo para quienes vienen llegando, sino es algo arraigado en nuestro ADN. Que el Señor nos ayude y que su palabra sea vida en nosotros. Oremos. Señor Dios Padre, quiero agradecerte porque este tema es un tema muy profundo. Y quizás muchos de nosotros nos sentimos quizás con la madurez, con el badaje, el caminar, como para no tomar en cuenta algunas actitudes que para ti son sumamente importantes, papá. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos exhorte, que tu Espíritu Santo nos muestre en qué estamos mal como iglesia, en qué estamos mal como hijos tuyos. Ayúdanos a actuar con gracia. Ayúdanos a actuar con empatía. También te agradezco porque hay una esperanza en ti. Hay esperanza en ti. Hay esperanza en tu obra redentora en nuestras vidas. Hay esperanza porque para eso enviaste a tu Hijo, por nuestras falencias, por nuestras rebeliones, quizás por este actuar de no ser empático. Te pido por aquellos débiles en la fe, para que tú les des el conocimiento necesario, que tu Espíritu Santo nos conceda el hecho de crecer y madurar espiritualmente. Es necesario. Y te pido por aquellos fuertes en la fe, para que sean como niños, para que puedan percibir de sus hermanos gracia de parte tuya. Te bendigo y te agradezco. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los hijos de Dios sobre la faz de la tierra. Amén. Vamos a cantar una alabanza, Iván. Está al final por lo que me dijeron. Yo no voy a cantar, ya, por si acaso. Nos ponemos de pie y después del tema, la alabanza, nos abrazamos todos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar,
estuviste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.